Vamos a esperar a Sol. Estamos como invitados en el día de hoy a hablar con la directiva de ANGE. Para mí es un honor. Hemos tratado de, vamos a ver, forma de ANGE. Lamentablemente hay problemas técnicos. Cuando nos conectamos, una de las dos nos quedamos frisadas. Vamos a ver ahora si tenemos suerte. ¡Ah, Ahora sí, lo logramos! lo logramos. Ahora sí, gusto de verte, querida. ¿Cómo estás? Igual. Muy bien, muy bien. Gracias por aceptar la invitación de Ángel a conversar en este live. Y bueno, Sí. pues nada tecnológico nos impide conversar Bueno, y tener esta oportunidad de intercambiar ideas y compartir contigo. claro, no, para mí es un honor la invitación, el hecho de que nos hayan tomado en cuenta para intercambiar algunas opiniones necesarias en estos tiempos donde todo ha cambiado y nos obliga a repensar muchas cosas, a redefinir otras y bueno, estar en contacto a través de las redes y a través de las plataformas digitales más de lo que estábamos acostumbrados. Así que vamos a lo que queramos compartir. Aquí estamos para servir y a la orden. Agradecer a toda la gente que nos sigue en este momento pues a través de la invitación de ustedes, a través de la plataforma nuestra. Así es, muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando y bueno, pues yo hacía una introducción en el otro live, en la otra oportunidad que tuve de Ajá. conversarle a las personas que nosotros estamos haciendo estos acercamientos de este Ángel con la finalidad de escucharlos a ustedes, que son líderes políticos que pueden asumir próximamente en agosto, si las elecciones se logran hacer efectivas en julio como están pautadas, una postura, una posición de relevancia, una posición de toma de decisión, de gran responsabilidad, donde la reapertura de la economía quizás esté en un momento clave, importante, y sobre todo donde tengamos la oportunidad de compartir con ustedes quizás esas leyes que puedan ser aprobadas, quizás esa perspectiva a futuro que ustedes visualicen para precisamente reencauzar el país como todos lo esperamos. Entonces, Sí. quisiera iniciar conversando contigo porque has hecho un preámbulo muy acertado de que todo nos ha cambiado, de que ya no nos estamos ni siquiera comunicando igual. Y vamos a ver un poco el panorama del COVID-19, sobre todo en materia del Distrito Nacional. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué tú has visto de cómo se ha estado manejando la crisis de esta pandemia a nivel de Distrito Nacional? ¿Y cuál es esa perspectiva local que tú pudieses arrojarnos para iniciar la conversación? Mira, lo primero que tenemos que hablar del COVID, yo no solamente lo circunscribo a la parte geográfica que nos corresponde desde el punto de vista donde vivimos o a la que representamos en este momento y queremos seguir representando. Yo pienso que hablar del COVID es hablar de una amenaza a la humanidad a nivel mundial, que implica muchos desafíos en muchos ámbitos, quizás y no, bueno, no quizás, el más importante en ámbito sanitario, porque lo más importante es la salud de la gente. Sin salud no tenemos economía, sin salud no tenemos desarrollo, sin salud las sociedades no pueden progresar, no pueden avanzar y lo más importante es enfocarnos en esto. Nos agarró prácticamente de sorpresa y aquí pues hemos asumido con todas nuestras carencias estos temas tratando de buscarles respuestas. Sin que nadie tenga la solución definitiva de nada, hemos podido enfrentar de la manera que se ha viabilizado algunas cosas, quedando otras pendientes. En el Distrito Nacional, tengo que decir ya que sí es terrible porque ha sido una de las 6 provincias principales del país que han estado más afectadas por el nivel de contagio. Y la Y que prioridad, sigue creciendo, Faride. y sigue creciendo. Entonces, la prioridad es hablarle a la gente, seguir hablando de las medidas de aislamiento, las medidas de cuarentena, lo importante que es cuidarnos y cuidar a los demás. Esto es un momento de solidaridad, de empatía. Lo único que nosotros no es irreparable y que no podemos sustituir es la vida misma. Cuando perdemos a un ser querido, nadie nos repara ese dolor, ese daño o esa ausencia. Y yo creo que hay que adquirir mucha conciencia al respecto, tratando también de ayudar a las autoridades que han hecho esfuerzos importantes, aunque todavía les falte. El distanciamiento social, el aislamiento, la prudencia, el tratar de quedarnos en casas, los que tenemos hogares para quedarnos en nuestras casas y los que viven en condiciones más precarias, una vivienda digna donde poder refugiarse, ayudarlos a buscar refugios que les permitan poder evitar el contagio, porque de lo que se trata en este momento es de nosotros, como tenemos el desafío como sociedad, de tratar de disminuir el nivel de contagio
en la capital. Y eso es un esfuerzo de todos, donde intervienen las autoridades gubernamentales, donde intervenimos los actores políticos, donde interviene la sociedad civil, donde interviene el empresariado, donde intervienen los educadores. Esto es un problema de todos, no es de alguien en particular ni de un gobierno en específico, es de absolutamente todos y todos tenemos que buscar salidas conjuntas. Hay que introducir aquí el concepto de salud global. Y me parece muy importante, porque tampoco podemos tomar decisiones como país dándole la espalda a lo que está pasando en el mundo, sobre todo porque el contagio de esta enfermedad y la propagación de este virus se dio de manera muy rápida, precisamente por el trasiego y los viajes de las personas a diferentes, más allá de las fronteras de los países a las que pertenecían. Entonces, el concepto que está en salud manejándose desde hace muchos años, ya casi una década, de salud global, es importante, porque a través del mismo, no estamos hablando de globalización, estamos hablando de que los principales líderes del mundo tienen que tomar decisiones conjuntas para poder hacerle frente no solamente a la pandemia del COVID, a la que puede llegar mañana. Y esto es un compromiso de todos los países del mundo para preservar la dignidad y la salud de toda la humanidad. Y yo creo que República Dominicana debe ser parte importante de eso. La demarcación que tú aspiras a representar, el Distrito Nacional, en materia de, ya yéndonos de resultar electa senadora, tiene una particularidad y es que justamente ha sido la demarcación que más inconvenientes ha tenido al momento de tomar las medidas de distanciamiento social. Y bueno, hay una X cantidad de razones que vamos a ir enumerando conforme este live vaya avanzando. Sí. La gente que tú representas es gente que nos representas y que somos personas de mucho contacto físico, donde el conglomerado para nosotros es nuestro día a día, es lo habitual. ¿Qué tú entiendes que como medida pudieses impulsar desde el Senado para quizás un poco concientizar en relación a la perspectiva de ir bajando el contacto social o ir disminuyéndolo, hacerlo más consciente, pero ya en caso de tu ser electo? Mira, no hay que esperar a llegar al Senado para eso. Yo creo que ahora mismo tenemos que actuar y tenemos que actuar desde donde estamos. Todos los que estamos, donde estamos, tenemos que actuar. No son medidas que pueden esperar. Si nosotros queremos, como dije ahorita, tratar de reducir el nivel de contagio y tratar de trabajar para la gente, con la gente tenemos que hacerlo. Tenemos que educar, tenemos que implementar y seguir fomentando el distanciamiento social. Tenemos que solicitar que lleguen más pruebas también al país para que no haya subregistro de personas contagiadas que estén en los espacios públicos sin ningún tipo de protección. Está la obligatoriedad del uso de las mascarillas. El mundo cambió. La sociedad y la dinámica nos ha obligado a cambiar hasta de comportamiento, como tradicionalmente estábamos acostumbrados. E independientemente de que esto mañana, 6 meses, en un año, quizás sufra una detención, que dependerá mucho de estas acciones de que estoy hablando. Yo creo que independientemente de eso, la dinámica de interactuar entre nosotros mismos va a cambiar. Ya ese distanciamiento social va a tener que implementarse. Ya el tratar de estar a 2 metros de una persona en una fila, vamos a tener que hacerlo. Ya esa efusividad en los abrazos, en los besos, que el dominicano es tan peculiar y tan natural que pase, sobre todo yo que soy una así, tendrá también que ser moderada. Esa necesidad de afecto del ser humano, que uno vive en búsqueda de ello, uno más que otro, o de dar ese nivel de afecto, va a tener también que ser moderada. La forma de hacer política también. O sea, ya los grandes mítines, las caravanas, los cara a cara para ver la realidad social, tendrán otra dinámica de acercamiento. Entonces, yo pienso que no hay que esperar a la senaduría, yo pienso que hay que hacerlo ahora. Nosotros propusimos el 30 de marzo 20 propuestas que se dividían de 10 en el ámbito sanitario y 10 como medidas económicas que entendemos o entendíamos que el Estado debía asumir. Muchas de ellas han sido asumidas por el gobierno central. Y yo creo que cada quien tiene que ir haciendo su aporte, su granito de arena y generar esa empatía, porque si no nos unimos en esto, no vamos a encontrar una salida. Esto no es una cuestión de Faride ni de alguien en particular, esto es una cuestión de colectivo y de pensar en el pueblo dominicano. En ese sentido, y mencionas un tema que ha sido punta de lanza de todos los lives nuestros, ha sido justamente las medidas adoptadas por el gobierno. Ustedes han propuesto como partido una serie de medidas, el gobierno ha asumido una serie de medidas también. ¿Qué te parecen las medidas asumidas hasta el momento? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Y qué otras medidas tú entiendes que deberían de insertarse quizás para hacer más productivo esta reapertura, este rebase de toda esta pandemia?
Mira, nosotros, el gobierno dominicano, yo creo que fue un gobierno que inmediatamente trató de actuar con las herramientas que tenía a mano. Y nosotros, en esas propuestas que elaboramos, nosotros incluso dijimos en su momento que apoyábamos la iniciativa FASE del gobierno dominicano porque llevaba un alivio a un sector de trabajadores que necesitaban irse para sus casas sabiendo que contaban con algo para poder sobrevivir dignamente ante lo que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Y fue una iniciativa válida. Como ha sido una iniciativa válida del gobierno dominicano, yo creo que parte de las medidas financieras que se han tomado flexibilizando las situaciones para permitir que las personas que tienen crédito tengan más facilidades de pago. Eso ha sido importante y lo hemos aplaudido. Como hemos aplaudido el esfuerzo, que hay que decirlo, del sistema sanitario con todas las precariedades y las limitaciones que podemos hablar un poquito más allá y con cosas criticables, pero sí del personal médico, que está dando el todo por el todo para tratar de paliar la situación, como el personal que tiene que ver con el orden en el país, la Policía Nacional, los bomberos, las enfermeras, las bioanalistas, este personal que depende del gobierno central o del esquema del Estado, de toda la estructura, que ha estado trabajando, lo ha hecho como ha podido y gracias a ellos hemos tenido personas que no han perecido o que no han tenido un trágico final. Sin embargo, después de valorar todo eso, así como un plan de asistencia social que se está dando, que hay que fiscalizarlo porque no queremos que sea un plan de asistencia social que vaya de la mano a tratar de desvirtuar para lo que debió haber sido creado. Entonces, aparte de eso, nosotros asumimos otras propuestas importantes. Hay que apoyar al sector de las MIPIMES. Hay, bajo el esquema, que identificar fondos de contrapartidas presupuestarias y nosotros propusimos en su momento, ese 30 de marzo, que se creara un fondo especial de 34.000 millones de pesos, donde ese sector, que es quien genera más del 50% de la empleomanía en el país, tuviera más facilidades, desde acceso a préstamos blandos hasta una reingeniería del trabajo que tiene que realizar para las medidas urgentes que necesita el país y no dejar en el desempleo o en la suspensión a tantas personas. No estamos generando alternativas, estamos con un equipo trabajando. Hemos propuesto también en su momento, y lo dijimos, que el anticipo fuera eliminado para flexibilizar también las responsabilidades de pago mensual que tiene ese sector, pero no por 3 meses, sino por un año, hasta que esto se estabilizara. El gobierno dominicano lo ha asumido por el plazo de 3 meses, aunque la Dirección General de Impuestos Internos ha dicho que está en permanente revisión, precisamente porque los cambios con el COVID no solamente es en todos los sectores, en el sector salud, en el sector económico, en el sector laboral, en el sector educativo, impacta en muchos ámbitos y hay que sentarse a redefinir muchas cosas. Propusimos también que las moras y los intereses fueran suspendidos hasta nuevo aviso para que las personas también al cumplir sus obligaciones no tuvieran la presión de pagar los recargos impositivos que tienen ante la renta, la suspensión del pago del TCS, que también se realizó. Hemos propuesto varias cosas que sí nos hubiera gustado que el Estado tomara en cuenta, porque para eso somos parte de la estructura del Estado. Cuando estamos en un Congreso estamos para eso, y cuando somos ciudadanos activos también debemos ser escuchados, porque las soluciones solo pueden buscarse si todos participamos. Para los que nos están siguiendo y nos están pidiendo el tema de la AFP, lo vamos a tocar un poco más hacia adelante, pero no quiero desvirtuar un poco el hilo, sino irme justamente al tema de las pymes, un tema que Sí, has tocado en esta respuesta y un sector al que nosotros representamos dentro de la membresía de ANGE, que cuenta con más de 900 miembros a nivel nacional. así es. Muchos de ellos son pymes. Y bueno, pues ha sido un tema que nos ha tocado porque lo hemos vivido, estamos inmersos dentro de él y estamos sintiendo de primera línea cómo está sintiendo el emprendedor y el empresario joven dominicano. Sí. Al 16 de abril teníamos 786.052 empleados suspendidos. Había un registro en fases de 721.280 y bueno, pues una serie de aprobados, no aprobados y demás. ¿De qué forma tú entiendes que desde el Congreso pudiésemos estimular el empleo a partir quizás de leyes laborales para considerar nuevas modalidades como el teletrabajo? Porque todos hemos migrado, o en su gran mayoría hemos migrado a un trabajo remoto. Te cuento, por ejemplo, desde Ángel, la oficina completa está
desarrollando trabajo remoto y de verdad que ha sido un gran reto, pero es una realidad y como bien apuntas, ya cambió el mundo, cambió la forma de hacer las cosas y esta va a ser nuestra nueva realidad. ¿Qué pudieses hacer al respecto desde el Congreso en una posición de senadora? Mira, te voy a decir, lo que podemos trabajar con teletrabajo, porque aquí hay una gran brecha digital, ese es otro tema que podemos abordar, incluso desde el punto de vista educativo. Yo sé que es un tema que vamos a tocar ahorita, de los desafíos que te mencionaba. Y sí, de verdad que ese tema lo que tiene que ver con la regulación de nuevos métodos de trabajo y la protección al trabajador es un tema pendiente de hace muchos años antes de que el COVID apareciera. De hecho, el año pasado nosotros propusimos, cuando lanzamos la candidatura a la senaduría del Distrito Nacional, parte de las 3 propuestas que tenemos y que está ahí publicada es precisamente, nosotros lo planteamos como legislar para el futuro, no ser reactivos cuando venga una situación, sino prever. ¿Por qué? Porque estos son temas que se están dando dentro de los organismos internacionales. El teletrabajo es un tema que está siendo abordado por la OIT, por múltiples razones, porque ya el mundo comenzó a cambiar hace un tiempo. Ahora nos viene a República Dominicana y nos sorprende con un código que tiene 28 años, con una comisión designada, una comisión presidencial, donde se ha tratado desde hace más de 5 años de reformar y readecuar las leyes laborales a la actualidad y no se ha podido porque no ha habido un acuerdo. Es importante que la gente sepa que todo lo que tiene que ver con los derechos del trabajo tiene que darse a través de una concertación social, donde intervengan los 3 actores principales. El Estado, por un lado, que es el regulador, tiene que intervenir el sector trabajador, los trabajadores, y tiene que intervenir el sector empleador. Hay derechos importantísimos adquiridos que tienen que seguir siendo protegidos, pero hay otras cosas que tenemos que regular. Cuando hablamos de teletrabajo, a veces la gente dice, pero eso no es nada porque yo estoy trabajando desde mi casa. Pero hay unas condiciones en las que no hemos pensado. Por ejemplo, ¿quién paga el internet de tu casa? ¿Le corresponde al empleador o le corresponde al empleado? ¿Quién paga la energía eléctrica de esa casa mientras tú estás conectada trabajando? ¿Cómo nosotros protegemos a esos trabajadores que están en su casa? Que no es trabajo domiciliario, como el que plantea el código en este momento, es otra cosa. En caso de que tenga un accidente laboral, o en qué momento se puede decir que tuvo un accidente laboral porque estaba laborando desde su casa. ¿Bajo cuáles criterios vamos a proteger eso? Hay muchos vacíos que se están dando y que están ahí latentes, que nos hacen más vulnerables a todo lo que estamos trabajando en nuestros hogares. Entonces, no hay que modificar el código en este momento para lograr hacer una regulación al respecto. Se puede propiciar una regulación en este justo momento. Nosotros la teníamos planificada para cuando llegáramos a la senaduría del Distrito Nacional a partir del 16 de agosto, si Dios lo permite, pero yo creo que este momento amerita una protección inmediata, porque hay más personas en vulnerabilidad en este ámbito. Entonces, eso sí nosotros tenemos que, antes de abocarnos a los procesos de reforma que son sumamente importantes y necesarios, y con esa concertación social, hacerle frente a esta pandemia, porque el problema es que los procesos de reforma conllevan tiempo, y los procesos de concertación social conllevan tiempo, y tenemos que ver cómo decimos, bueno, ante esto que tenemos pendiente y que tenemos que trabajar y que tenemos que hacer un compromiso, tenemos estas urgencias que tienen que garantizar, el Estado tiene que garantizar los derechos de esas personas para que puedan tener todo como el Estado debería de tenerlo y la Constitución manda, que es el derecho al trabajo. Entonces, eso es importante que lo comencemos a trabajar desde ahora y para eso necesitamos a todos los actores sentados en una mesa, el Estado, empleadores y trabajadores. Tú mencionas el tema del teletrabajo y su necesidad y bueno, sí. Viendo la oportunidad de tras 20 años de tema pendiente, hablarlo sí. y abordarlo con la formalidad que requiere, pero también debemos hablar de informalidad, que es la gran debilidad de nuestra economía. Y yo quisiera saber qué pudiésemos hacer, qué tú visualizas como al momento de llegar al Senado. ¿Qué visualizas tú que se pudiese realizar a favor de la formalidad de la economía dominicana? Nosotros tenemos y vemos en las noticias una serie de personas que manifiestan su interés de que tienen que salir a trabajar porque si no, no tienen forma de llevar la comida a su casa y son trabajadores informales y tienen una realidad de vida muy contrastante que en este momento debemos apelar total y puramente a la facilidad de preservar su vida, de preservar su salud, pero también tenemos el tema pendiente de la formalidad como tal. Mira, más del 54% de los trabajadores en República Dominicana están en la informalidad. Y eso tiene muchas causas. Es preocupante
Y cuando se habla de la cuarentena, bueno, el toque de queda total de 24/7, uno siempre dice, mira, sería interesante porque uno quiere que las medidas de aislamiento se den, pero cuando tú ves la realidad, el salón de belleza, el que está en un motoconche, el que vende aguacate, el que vende la fritura todos los días, que se despierta a las 5 de la mañana, y tú dices, caramba, ese 54%, y no estamos, y hay que incluir también, pero eso es otro tema, los profesionales liberales, que también están un poco más desprotegidos Los en este freelance. momento. Exacto, entonces, exacto, ahí estamos los abogados, los comunicadores, estamos ahí también. Pero sí es importante, porque ¿qué quisiera uno? Que el Estado asumiera y que parte de todos los empleos estuvieran en el sector formal. ¿Por qué? Porque garantiza el derecho de las personas, garantiza seguridad social, garantiza un acceso a la salud mucho mayor, garantiza un pago de impuestos que es necesario para la recaudación del Estado, porque el Estado no puede responder a los compromisos si no recauda. Entonces, claro, ¿qué hacer con eso? Dice, bueno, lo primero es que aquí hay un desconocimiento por parte de esa población de todos los procesos que tiene que agotar para formalizarse. Y tenemos que trabajar con eso. Pero aparte de eso, los procesos son traumáticos. Hay mucha burocracia. Y cuando se inician esos procesos, tienes que contratar a personas que te ayuden a eso. Imagínate tú decirle al señor que vende la fruta de mi casa por aquí todos los días, a decirle que tú lo vas a formalizar, que le vas a crear una pequeña empresa al frutero, pero que él tiene que buscar un contable porque él va aquí probablemente a pagar anticipo mensualmente. Y porque él tiene que escribir, si tiene una persona, un colaborador, él tiene que también reportarlo. Entonces va a decir, no me es viable, o un salón de belleza que opera, no es el salón de belleza al que vamos, probablemente muchas personas que vimos las instalaciones, hay gente que tiene salones de belleza operando desde las salas de su casa y con eso se ganan la vida. Y tienen 2 secadores y con eso han mantenido a sus familias por años. Nos estamos refiriendo a ese trabajador que no se ha formalizado también por las limitaciones que tiene. Hay que flexibilizar los procesos, definitivamente. Hay que dar incentivos a gran parte del sector y tenemos que educar en materia impositiva y en materia de procesos para poder llevar a esas personas a la formalidad. Y yo creo que eso es sumamente importante. La otra cara de la moneda, Faride, es el sector privado que Sí. ha estado trabajando arduamente en esta crisis, que ha estado directamente relacionado para permanecer con la mayor cantidad de puestos laborales disponibles, teniendo Uh -huh. quizás que hacer malabares para pagar esa nómina, buscándole la vuelta a fase y buscando la vuelta con otros compromisos a nivel impositivo que se van a dar a pesar de que sean en plazos y que se están adaptando y bueno, pues Sí. sobreviviendo en esta, una pandemia dentro de otra. Sí. ¿Qué tú opinas y cuál es quizás tu visión al momento de llegar al Senado? ¿Qué pudieses hacer a favor del empresariado? ¿Qué medidas pudieses hacer? Y pensando en el empresariado más como pymes, más como ese empresariado joven, ese empresariado moderno que está enfrentando quizás por primera vez una crisis de esta magnitud, porque su empresa de vida quizás tenga 5, 10, 15 años, pero que no deja de ser un promotor importante de la economía. Mira, yo creo que tenemos que replantear muchas cosas ahora. Yo pienso que no es que no deja de ser, es yo creo que el motor más importante de la economía, que produce parte del 53% de toda la empleomanía en el país. Hay que redefinir muchas cosas, como te estaba mencionando, y no hay que esperar que lleguemos al Senado, hay que hacerlo ya. Son acciones que tenemos que tomar ya, porque en eso que tú mencionabas, dijiste una palabra clave, sobrevivencia. ¿Cómo sobrevivimos en tiempo de coronavirus? No pensando en que vamos a generar riquezas, vamos a partir de que no podemos pensar que vamos a operar de la misma forma que operábamos antes de esta pandemia, sino que las cosas cambiaron. ¿Cómo sobrevivo estos meses, este año? ¿Y qué necesito para sobrevivir El y año que poder viene. manejar, exacto, y poder manejar, mantener vivo el negocio, mantener mi empleomanía y manteniendo mínimamente una estabilidad? Entonces hay un camino, yo creo que es un camino de 2 vías. En primer lugar, eso que te mencionaba, de flexibilizar los préstamos, los financiamientos, de que la renta pueda también flexibilizar esos pagos, que no tengan la obligatoriedad de poder de hacerlo en un tiempo X, que puede ser durante este año, le permitiría a gran parte de las pymes de seguir desenvolviéndose con un poco más de margen, ¿verdad? Para poder sobrevivir y no tener que caer en la quiebra o en la inexistencia o en el desempleo total de las personas a las que tenía contratadas. Eso hay que hacerlo. Y yo creo que las MIPYMES también tienen que reinventarse. Ya tenemos que reinventarnos. Ya el dueño de tienda
que no tenía un Instagram o que no tenía las plataformas digitales para vender parte de las cosas que vendía en el establecimiento, va a tener que hacerlo, porque es parte de lo que el nuevo mundo nos ha traído, si queremos sobrevivir. Y yo creo que el ser humano tiene una capacidad para readaptarse de manera constante a pesar de todas las cosas negativas. Es difícil, todos los cambios son difíciles, son métodos nuevos, son herramientas nuevas, es sacrificio tanto de un lado como del otro, porque el gobierno va a tener que flexibilizar posiciones, pero tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, estamos condenados a la desaparición de un sector, a un aumento de una tasa de desempleo, a un aumento de las necesidades de la gente. La gente necesita saber qué va a comer mañana, cómo va a comer mañana, cómo le va a comprar la medicina a la niña que tiene fiebre hoy, a dónde se la va a comprar, de qué voy a vivir. Nada, el ser humano es aspiracional, pero el ser humano aspira dentro de ese concepto a sobrevivir en toda circunstancia. Entonces, como Estado, todos nosotros debemos velar para que esa persona viva con dignidad, sobreviva con dignidad, asumiendo sacrificios, tratando de que posturas que tenemos, que a lo mejor en un momento han sido inflexibles, comiencen a flexibilizarse, porque es un esfuerzo de todos. Y hay que darle garantías a ese sector. Y también, ese sector tiene que comenzar a apostar a ese reinvento que tenemos que hacer. Adaptarnos, que yo estoy segura que vamos a seguir hacia adelante, pero no hay que esperar llegar a la senaduría para eso. Creo que ahora es el momento de hacerlo. No podemos esperar 2 o 3 meses o 4 meses. Hay que hacerlo ahora. Y por eso estamos aquí con ustedes conversando, por eso hemos hecho propuestas, por eso el Partido Revolucionario Moderno, mi partido, ha salido también con propuestas en torno a este tema, haciendo denuncias y haciendo valer algunas de ellas para ser escuchados. Y me molesta la cerrazón a veces de las personas que manejan el gobierno central, que entienden que tienen la solución para todo. La mejor forma de garantizar derechos y de lograr que las cosas lleguen a más personas es si trabajamos juntos. Y voy a insistir, la mejor democracia es la que construimos todos. Y esto es un país nuevo a partir de esta pandemia, con sus bemoles, pero que tengo fe en que saldremos fortalecidos. A todos los que se están uniendo, sí estamos leyendo sus preguntas, estamos tomando apuntes por este lado, vamos a responderlas. Están incluidas dentro del esquema general que tenemos y ya vendrán en su momento. Faride, hemos hablado de reapertura y hemos visto esta semana quizás como los medios y líderes políticos se han empezado a tocar el tema de la reapertura y lo han empezado a visualizar, y yo creo Sí. que ya estamos en un momento donde ese plan debe de ir gestándose. ¿Qué oportunidades tú entiendes que brindaría una reforma tributaria en el contexto de una reapertura de la economía? Perdón, que estoy aquí, esto se me está cayendo. Aquí, ahora me volteé, espera. Qué barbaridad. Esto es una cosa terrible. Ahora vuelvo aquí, ya, vamos a ver. Mira, en el tema de la reforma fiscal, que también es un tema pendiente, no creo que es el momento de hablarlo, humildemente. Creo que necesitamos nosotros reencauzar nuestras finanzas, en primer lugar, volver a establecer algunos elementos importantes en esa redefinición de nuestras finanzas. Debemos medir el impacto que va a tener esto, que no lo sabemos hoy, porque estamos trabajando sobre la base del día a día, que es como en 1 o 2 meses ya sabremos el impacto económico real. Después que redefinamos todo lo que tenga que ver con el tema de las finanzas, necesitamos, antes de hacer una reforma fiscal que es necesaria, pero que toma su tiempo, como te dije anteriormente, priorizar. Debemos priorizar en un país que garantice mayor seguridad jurídica para atraer inversión extranjera, que garantice que las principales 3 fuentes de ingresos del país puedan ser restablecidas. Nosotros dependemos del turismo, dependemos de las remesas, las divisas, de nuestra marca también el tema de zona franca, y son sectores que están siendo muy, muy golpeados en este momento. Primero porque no tenemos forma de controlar las remesas y es una situación mundial. Los dominicanos que viven fuera se encuentran también en una situación de riesgo y están perdiendo empleos o están siendo suspendidos. Entonces eso limita la capacidad o el volumen de remesas que llegaba a la República Dominicana. En materia de turismo hay un temor en el mundo donde no se está viajando a ninguna parte. Entonces hay que plantearse otras formas. Y en el tema que tiene que ver con esa redefinición de las finanzas, yo creo que nosotros tenemos que asegurar una mayor seguridad jurídica en el país para atraer inversión extranjera de otra índole, para poder fomentar que la gente venga e invierta,
cosa que no tenemos. ¿Y por qué no tenemos esa seguridad jurídica en la República Dominicana? Porque lamentablemente, y ahí volvemos al mismo tema, que a veces hay gente que dice, ay, pero que tú hablas, señores, la corrupción, la impunidad, lo que genera es falta de confianza y falta de cumplimiento de la ley. Cuando las leyes no se cumplen, cuando las leyes no se cumplen ni por el mandatario ni por el ciudadano, no hay garantías, no hay derechos, no hay oportunidades, no hay inversión. Ese es el gran problema de la corrupción y de la impunidad, que nos lacera tanto que nos elimina el tema de institucionalidad. Entonces, los patrones por los cuales podemos invertir pueden cambiar mañana. La corrupción permea absolutamente todo. Y por eso ha sido una lucha sostenida de nosotros en el Congreso Nacional este tema, aparte de que nos toca como ente fiscalizador que manda la Constitución de la República Dominicana. Tenemos que redefinir, tenemos que garantizar inversión jurídica, tenemos que garantizar cumplimiento de la ley, transparencia, para que todos los actores se sientan en confianza de poder trabajar en la República Dominicana. Y el tema integral de la reforma fiscal, tratarlo ya será un tema pendiente para el gobierno que venga después de este. Vamos a entrar justamente, ya estamos en la antesala del tema de transparencia y tú sabes que el estudio de McKinsey revela que los países con mayor resiliencia tendrán la oportunidad de reinsertarse a la economía de forma más ágil y más efectiva. Pero hace una aclaración y un punto y aparte en relación a el sector salud. Y habla también de la importancia de tener un sector de salud lo suficientemente robusto, un sistema de salud, un sistema sanitario que pueda dar respuesta de manera eficiente para poder reinsertarnos en la economía mundial y reinsertarnos de una forma bien ágil. O sea, es una característica básica, el tema de la resiliencia y el tema del robustecimiento del sistema de salud. Para nadie es un secreto que nuestro sistema de salud tiene muchas oportunidades y tú, en tu posición de candidata a senadora, ¿cuáles iniciativas tú entiendes que pudieses impulsar desde el Senado para robustecer el sistema sanitario dominicano? Lo primero es que tenemos que definir qué queremos, qué sistema de salud queremos. Tenemos dos opciones, y volviendo a la reforma, podemos hablar, y yo antes de la pandemia decía, tenemos que revisar todas las reformas que hicimos hace 20 años, saber en qué nos quedamos, de saber qué tenemos pendiente y redefinir los desafíos que tenemos hoy. Ya después de la pandemia, yo no puedo hablarte de reformar absolutamente todo, porque aquí hace falta hacerle frente a lo que está ocurriendo ahora mismo. Si vamos a seguir trabajando con el actual sistema de salud, con la ley de salud que tenemos al sol de hoy, tenemos que garantizar que el organismo rector, que es el Ministerio de Salud Pública, sirva como lo que manda la ley. Organismo rector. Quien tiene la rectoría necesita los fondos económicos para poder ejercerla. Quien tiene la rectoría es quien tiene la vigilancia epidemiológica de un país. Quien tiene la rectoría es quien diseña los protocolos de atención en ese país para poder atender a la gente. Y nosotros necesitamos que haya un mayor esfuerzo técnico y de apoyo técnico a ese organismo rector para poder cumplir a cabalidad con lo que manda la Ley General de Salud. No es solamente una cuestión de recursos económicos, es de calidad del gasto en la República Dominicana. Porque tú ves, por ejemplo, en el sistema de salud, tú dices, bueno, no, falta dinero, es verdad que involucramos menos del 2% del presupuesto en el tema de salud. Sí, pero con lo que tenemos es con un buen organismo rector que esté trabajando esos fines y que pueda limitar la calidad del gasto, pudiéramos hacerle frente a muchas cosas. Yo, por ejemplo, hace 3 años aproximadamente, sometí un proyecto de ley acerca de la reorganización de la administración pública, precisamente planteando eso. Necesitamos eficiencia en el gasto público. Tenemos que reducir una cantidad de dinero que se va a zonas grises que no tienen impacto en los sectores para los cuales se han creado. Entonces tú tienes, por ejemplo, para que la gente sepa, que por eso es que tú tienes un presupuesto de salud que gasta aproximadamente 600 millones de pesos al año para mantener los equipos de los hospitales, en mantenimiento de equipos. Eso llora ante la presencia de Dios. 600 millones de pesos para eso. Cuando nuestros hospitales sabemos las precariedades las que enfrentan. Cuando sabemos que a pesar de iniciar proyectos de rehabilitación hospitalarias, no tienen una entrega en el tiempo que tienen que entregarlo. Y en el Distrito Nacional somos los principales testigos. Tenemos los 2 principales hospitales del Distrito Nacional cerrados.
Tenemos el Hospital Padre Villini, que es el Hospital Docente Padre Villini, que se cerró sobre la base de un esquema de arreglar algunas cosas y lleva por 2 meses, lleva más de 1 año y pico con un presupuesto totalmente abultado. Lo mismo pasa con el Eduardo Aybar, más de 6 años, donde se duplicó el presupuesto que inicialmente fue aprobado por la OISOE y no se le da explicación a nadie. Entonces, el problema es la calidad del gasto. Lo que nosotros debemos asumir y la gente tiene que entender es que los congresistas no resolvemos, no somos candidatos presidenciales, somos personas que legislamos, hacemos leyes y con esas leyes que no las hace uno solo, tenemos que hacerlas entre todos o entre la mayoría, son leyes que se aplican a todo el territorio nacional y tenemos que hacerlas con los actores, pero también somos fiscalizadores y fiscalizar significa velar porque las leyes se cumplan y porque los recursos y de las partidas presupuestarias que se aprueban en el Congreso sean respetados. Y en tercer lugar, representar. Y en esa labor de representación tenemos que ser la voz o las voces de muchas personas que no tienen a dónde ir a reclamar derechos o a conocer cuáles son sus derechos. Entonces, en materia de salud, yo estoy completamente convencida que con una mejoría de la calidad del gasto, con un organismo rector, con mayor capacidad técnica, las cosas pudiéramos cambiarla para bien. Faride, tú sabes que voy a hacerte un comentario y quisiera tu Sí, impresión al respecto. Parte de las características también que señalan especialistas a nivel internacional es que después de una crisis, la probabilidad de tener una segunda crisis es mucho mayor. Y sí, bueno, pues esta crisis sanitaria puede repetirse. Ya hemos visto países que están viviendo su segunda ola de COVID en sí. el mundo luego de haberse reintegrado y reinsertado. Y es sumamente importante contar con un sistema sanitario si le tenemos que hacer frente a una segunda ola de la pandemia. Sobre todo un sistema hospitalario que responda a atención primaria, que responda a urgencias de manera sumamente efectiva y con Claro. toda la capacidad que amerita una respuesta de emergencia de este tipo. Y bueno, pues quizás tener esa previsión de la importancia que significa tener un sistema robusto, tener un sistema que responda de manera eficiente, ágil, porque a futuro para reabrir la economía sin salud sería imposible. No, sin salud, yo te decía, sin salud no hay economía. La prioridad aquí es la salud del pueblo dominicano. La prioridad aquí en este momento es darle recursos al sector de salud, darle la capacidad técnica al sector salud para que pueda responder, transparentar los procesos que se están dando en el sector salud. Y tú mencionas algo importantísimo, que son en la atención primaria. Un pendiente desde que la Ley General de Salud se aprobó en el año 2000, que ha comenzado a funcionar. Ya hay una red de atención primaria en el país desde hace muy pocos años. Pero nosotros tenemos que seguir fomentando eso, pero no iniciarla en el tercer nivel, como se ha planteado, que incluso el Colegio Médico se ha pronunciado al respecto, iniciarla en el primer nivel. El primer nivel de atención primaria tiene que ser inmediatamente establecido porque es la única forma de prevenir y la medicina debe ser preventiva, no curativa solamente. Entonces, en esa prevención sí debemos implementar y para eso, y yo creo que hay un buen momento ahora, fíjate que te he mencionado varias veces, concertación social, para que esos actores se sienten, porque aquí no se puede privatizar la salud, aquí la salud es de todos y entre todos tenemos que viabilizar soluciones. Los centros de atención primaria tienen que funcionar, tiene que haber mayor cobertura, tiene que haber un mayor acceso, tiene que haber una mayor protección a la gente, porque es un tema de todo, es un derecho fundamental. Todo ser humano que nace en la República Dominicana, que está concebida como un Estado de Derecho, desde que nace tiene un derecho inalienable que le pertenece y que el Estado debe garantizarle. Varios derechos, entre ellos el derecho a la salud. Y tenemos ese pendiente que puede ser un gran momento ahora de sentarnos y poder hacer las cosas como tenemos que hacerlas. El Distrito Nacional Caribe concerta la principal fuerza de trabajo del país. Sí. Y bueno, sabemos la importancia que tiene. De cara a reabrir la economía, hablamos ya del tema de salud, pero también debemos hablar del tema de educación, que lo mencionaste en un principio y que le prometimos Sí. a nuestra audiencia hablarlo. Porque efectivamente, sobre todo las escuelas públicas y muchos colegios, tienen un dilema importantísimo en este momento y quisiera ver tu perspectiva en caso de resultar Sí. electa senadora, cómo abordar el tema, qué sugerencias pudieses quizás ver, evidenciar y cuáles serían quizás esas leyes que tú pudieses proponer en caso de llegar al Senado de cara a la educación. Viendo la educación,
ya desde la perspectiva de COVID-19, porque esta pandemia es y seguirá siendo el marco estratégico sobre el cual vamos a mover todas nuestras acciones de aquí a 5 o 10 años. Totalmente de acuerdo contigo. Tenemos el 4% para la educación. Yo vuelvo al tema de la calidad del gasto. En el año 2015, Educa, que pertenece al Pacto Educativo, hizo un estudio profundo acerca de la calidad del gasto del 4% y advirtió que las proyecciones para los próximos 7 u 8 años era que ese 4% iba a terminar absorbiéndolo el Ministerio de Educación en manera administrativa, de la alta nómina que se tenía y de la alta nómina que se tenía y de la alta publicidad que se hacía con ese dinero del Ministerio de Educación. Lo advirtió Educa. Nosotros lo leímos, lo compartimos, hicimos algunas preguntas y nadie respondió. Y la mejor manera de evaluarlo es la carencia o la falta de calidad o de competencia que tiene nuestro estudiantado cada vez que son evaluados. O sea, el nivel de mejoría en materia de currículum o en materia de formación del estudiantado no ha sido tan proporcional como la inversión que hemos sostenido desde el Estado Dominicano. Entonces, en materia educativa, hay que plantear la transformación del modelo educativo, hay que plantearla porque nuestra desigualdad es profunda y no debemos educar a personas que tienen carencias muy fuertes con otras que no lo tienen bajo el mismo esquema o bajo los mismos preceptos. Y eso siempre lo hemos abordado de esa manera. Y tenemos que saber para qué educamos. Porque entonces también podemos educar para tener ciudadanos serviles, que no tengan capacidad crítica ni formulación de propuestas. Yo creo que eso es importante, que comencemos a revisar eso. ¿Qué tipo de ciudadanos queremos? Queremos personas que cuestionen permanentemente lo que está ocurriendo en su país. Y yo creo que eso es importante para crear un sistema de democracia más fortalecido a largo plazo, la generación que queremos tener mañana. En la actualidad, y a partir del COVID, esa brecha digital y esa desigualdad se hace más evidente, porque tú no tienes en todos los hogares para dar clases a distancia, ni las herramientas ni los dispositivos digitales necesarios, igual en todos los lugares, ni la plataforma tecnológica para tener acceso a ellos. Entonces, quizás funcione en el sector de Naco, en el sector de Arroyo Hondo, funcione las clases a distancia, porque hay un poder adquisitivo mayor. Pero cuando yo me voy, por ejemplo, a Gualey, o cuando yo me voy aquí mismo a 5 kilómetros, a la Domingo Sabio, donde el 72% vive, 72% de los que viven allí, según las estadísticas oficiales, viven bajo el límite de la pobreza, yo no les puedo exigir que tengan y que funcionen y que operen de la misma manera que operan los sectores que tienen un poquito más de facilidades. Entonces, ¿cómo trabajamos a eso? ¿A quién afecta eso? A los más vulnerables siempre, a los más necesitados, la falta de formación para poder educarse. Y este año escolar es un año que aparenta que va a tener que ser reformulado a partir de septiembre, que en este momento se detiene para muchas personas. Justamente estás hablando de públicos vulnerables y el rol de la alcaldía es sumamente importante en la protección de públicos vulnerables. Dígase ancianos, dígase madres solteras, adolescentes, madres solteras. Y bueno, pues es importante saber cuál sería tu propuesta para garantizar a estos grupos protección, para garantizar un respaldo desde el Senado, especialmente para el Distrito Nacional. Mira, en principio, cuando uno habla de sectores vulnerables, hay que partir, a mí me gusta siempre partir de lo general para después caer en lo particular. Y lo general es que todas las políticas públicas, de alguna manera u otra, tocan transversalmente a todos los sectores, al sector de la juventud, al sector de las mujeres, a todos los sectores, porque según la Constitución, las leyes son iguales para todos. Ahora bien, no podemos negar que por la falta de aplicabilidad de las leyes con un concepto de mayor justicia social, de mayor independencia entre los poderes, de mayor transparencia, hay sectores que nuestra dinámica social, nuestro modelo económico, ha vuelto más vulnerables. Y por eso hablamos de las madres adolescentes, por eso hablamos de las mujeres, de los hogares monoparentales encabezados por esas mujeres, por eso hablamos de los ancianos, hablamos de los niños y de las niñas, porque hemos creado una sociedad desigual en esa aplicación. Por eso yo siempre abogo por la igualdad de derechos, por la igualdad de oportunidades, porque todos tengamos el mismo acceso. Cueste lo que cueste, tenemos que trabajar para eso si queremos realmente una democracia que funcione. Entonces, en ese sentido, en este preciso momento, porque todo lo que estamos hablando, volvemos al tema del COVID, ¿qué hacemos con ese amplio sector? Yo creo que hay diferentes formas. El Estado Dominicano ha comenzado a apoyar económicamente a algunas de estas personas. Sin embargo, hay otras que quedan fuera. Ahí entran también los trabajadores informales, entran
también pues el freelance, el que trabaja freelance, y hay que repensar en primer lugar el modelo de asistencia social que tenemos para que no se replique la pobreza. Yo creo que eso hay que hacerlo y comenzamos haciendo ese ejercicio en la Cámara de Diputados y lo vamos a continuar en la Cámara Alta, Dios, si Dios lo permite. Apoyar también e identificar, identificar a cada una de estas personas para otorgarles incentivos a través de un registro que podemos elaborar. Y también garantizar que el Estado dominicano sirva como garante, probablemente es una propuesta, que el Estado sirva como garante para que el mercado financiero le otorgue facilidades de crédito a estas personas o préstamos y puedan salir hacia adelante y no tenga que sentirse la desprotección total si quieren iniciar un negocio o si quieren seguir manteniendo sus negocios o si quieren seguir en la vida productiva. Yo creo que estas son herramientas importantes que la estamos proponiendo, estas dos por lo menos ahora, a través de ANGE y que pueden ser tomadas en cuenta en caso de que el liderazgo nacional se una para estos fines. Y son totalmente viables. Ya sí es evidente preguntarte sobre si estamos hablando de seguridad social y tal como lo prometimos y respondiéndole a esa comunidad digital que está tan enardecida con el tema de la seguridad social. ¿Estarías quizás de acuerdo o de votar a favor de que se modifique la ley de seguridad social? Mira, no, pero la modificación de la ley de seguridad social es un planteamiento que reposa en el Congreso Nacional y que tiene que hacerse junto con la revisión de la ley de salud, junto con lo hablábamos ahorita de la reforma fiscal. Eso viene. Vuelvo al tema, de nuevo. Ahora mismo no estamos hablando de modificar de manera estructural el sistema. Aquí lo que se está planteando y lo que me imagino que la gente quiere saber es el tema de las AFP. Hay un reclamo. Hay un reclamo por parte de la sociedad o de muchas personas de que los recursos que están bajo la protección de la AFP, que ha sido acumulado por el trabajador, le sean devueltos en una proporción de 2 o 3 meses. Ha habido varios planteamientos al respecto. Hay que partir de algo que la gente tiene que saber y hay que ser cuidadoso con este tema, porque ese dinero no los tiene la AFP. Muy cuidadoso. Esos dineros están involucrados, esos dineros están invertidos en títulos valor en el mercado nacional. No los tiene la AFP. O sea, la AFP no puede sacarlo porque no los tiene. Está colocado a través de títulos emitidos por el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana con el tema del Banco Central. Entonces, ahora bien, ¿qué podemos hacer? Que sería hasta bonito que ocurra. Que las AFP, y doy esa idea también ahora, aquí no la había dado públicamente, lo que sí podemos plantear es que las AFP pudieran en un acto hasta de solidaridad empresarial, porque esto es un momento de ser solidario, plantearse que de las rentabilidades que podrían tener este año, no tenerlas y depositar ese dinero en la cuenta de los afiliados, en las cuentas personales de los afiliados. Eso es una alternativa. Que digan las AFP, mira, no vamos a tener rentabilidad porque somos solidarios, tenemos esto y entendemos que esa rentabilidad podemos darla a los afiliados a través de sus cuentas personales. Eso es una alternativa, porque lo otro no es viable porque no lo tienen. Son títulos ya que están en el mercado que no lo tiene la AFP y que han sido invertidos. Ok. Faride, otro tema también importantísimo y no quiero que se me acabe el tiempo sin tocarlo, es el tema del déficit habitacional en el Distrito Nacional. Ok, quédate en casa, pero quédate en casa bajo qué realidades. Al principio mencionábamos que es para ciertas comunidades, sobre todo en el distrito hay barrios muy vulnerables, que el quedarse en casa es un gran reto por las condiciones en las que viven. ¿Qué soluciones tú propones para el déficit habitacional que tenemos en el Distrito Nacional? Mira, hace un tiempo yo me comprometí desde el Congreso con la aprobación de la ley que crea al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Como todos estos procesos se han visto que vamos a tener que posponerlo para tomar acciones directas en este preciso instante por el COVID, que ha evidenciado todas nuestras carencias, yo creo que lo más importante es que el Estado trabaje de la mano con el sector constructor de la República Dominicana y comenzar a ver en los lugares vulnerables cómo pueden articular proyectos habitacionales, puede ser a través de fideicomisos que se anuncian directamente con las comunidades, pero no proyectos aislados, porque el gobierno dominicano ha hecho varios proyectos aislados habitacionales. No es eso, estamos hablando de proyectos que lleven solución de vivienda digna a la gente, porque el problema es que el derecho a la vivienda también es un derecho fundamental que debe garantizar el Estado. Entonces, cuando el Estado hace un proyecto hermosísimo, costosísimo,
que implica desalojo de personas y no le da a esa persona una alternativa habitacional, está violentando sus derechos, porque no le está dando la protección que como Estado debe darle. Y aquí lo que importa es la gente. Y si estamos hablando de la salud de la gente y le estamos diciendo a la gente que tiene que aislarse, que tiene que estar en su casa, tenemos que saber que la gente necesita una casa, necesita un techo, no necesita un espacio, como pasa en muchos lugares de aquí, un espacio donde no es ni siquiera viable la cohabitación, donde Sí, solamente están allí humana. de manera asignada. Entonces, el Estado tiene que intervenir junto con los gobiernos locales, ofrecer alternativas y con el sector constructor de la República Dominicana, que también es un sector importante, no solamente desde el punto de vista de la riqueza que puede generar, sino para la empleomanía que tiene en el país, que tiene más de 300,000 y pico de empleados directos, y no ni contabilicemos los indirectos. Entonces yo pienso que debe darse una acción conjunta para la intervención de sectores. Por ejemplo, yo te mencionaba a Gualey, te mencionaba a Domingo Sabio, que está muy cerca ya de lo que es la Ciénaga, donde ha habido una intervención por parte del Estado que ha tenido sus bemoles, en la que nosotros hemos trabajado conjuntamente con la comunidad para que sean respetados los derechos a la vivienda de la gente de allí, su derecho a la dignidad humana, y saber que lo primero que vamos a defender siempre, 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 siempre es esos derechos fundamentales, y vamos a tratar siempre que el Estado asuma su compromiso para ofrecerlos. Este es el momento de trabajar en conjunto, sector constructor, Estado Dominicano y comunidades, involucrando a las iglesias e involucrando a la sociedad civil y los comunitarios que allí radican para poder trabajar y garantizar que esas personas vivan y sobrevivan con dignidad. Faride, para reabrir la economía y para llevar a cabo toda esta serie de medidas y bueno, pues hacer frente, retomando el tema quizás tributario, Sí, vamos a tener que contraer deudas. Todos los países ya están claro. visualizando sus deudas y cómo lo vamos a manejar y bueno, están trazando sus planes, unos más rápido que otros, dependiendo de cómo ha ido la pandemia en sus países. Pero con la contracción de la deuda viene una fiscalización por parte del Congreso. Yo quiero saber tu opinión al respecto porque vas a tener la obligación de ejercer esa facultad de fiscalizar, y fiscalizar en contextos de emergencia sabemos que no es tarea sencilla. Entonces, queremos saber la verdad de tu opinión al respecto. Mira, cuando hay declaratorias de emergencia que las hacemos desde el Congreso Nacional, la misma ley que regula los estados de excepción establece que se debe crear una comisión bicameral compuesta por diputados y senadores. En este momento hay una comisión bicameral que lo que hace es que le da seguimiento a todas las acciones del gobierno en cuanto a los recursos que está manejando y las acciones que está tomando que el Congreso aprobó. O sea que ya existe esa comisión. Ahora bien, como los poderes del Estado no cesan durante ninguna declaratoria de emergencia, no cesa nuestro rol fiscalizador en el Congreso Nacional. Y cada uno de los diputados y las diputadas, senadores y senadoras, tenemos la obligación de velar de manera constante para eso. Eso ha sido un esfuerzo sobrehumano nuestro ahí en la Cámara de Diputados, porque cuando entramos realmente era muy difícil asumir ese rol con un Congreso que estaba muy concentrado en una sola fuerza política. Y yo creo que sí hemos ido madurando, que la sociedad está interviniendo y me gusta que esté activa, participando, cuestionando también estos procesos. El Partido Revolucionario Moderno hace apenas unos días alertó a la ciudadanía, a la opinión pública, acerca de contrataciones que se estaban dando, licitaciones con compañías que estaban haciendo estaban asumiendo sobrecostos para que el Estado pagara, tratando de sacarle beneficio a la pandemia. Nosotros, el PRM hizo unas declaraciones. Ayer vimos cómo el secretario de la Presidencia anunció que 8 de esas empresas que habían mencionado el Partido Revolucionario Moderno iban y les estaban eliminando en este justo momento su capacidad para ser suplidores del Estado. Eso es una observación que tenemos que hacerla como ciudadanos y que el Congreso tiene que asumir con mayor protagonismo. Es necesario, porque si no hay fiscalización, si nuestros funcionarios, si nuestro Congreso no se siente observado, se siguen creando las nominillas, se sigue creando la perversidad clientelar en los estamentos del Estado, siguen vulnerando derechos. Yo siempre digo, cada vez que un político roba, cada vez que un político malversa fondos, cada vez que un político abulta nóminas o abulta presupuestos para ganar y enriquecerse ilícitamente del dinero de la gente, está eliminando el derecho de que un niño
nazca prematuro en un hospital y tenga una incubadora para poder ser atendido. Está eliminando el derecho de que una mujer cuando se sienta vulnerada llegue al sistema judicial y con total independencia le den una protección efectiva. Le está quitando derecho a un joven técnico para que ingrese al mercado laboral formal y lo está mandando a la informalidad. Entonces, esas cosas hemos ido trabajándolas, pero tenemos que seguirlas fortaleciendo y solamente con un Congreso fuerte, consciente, que crea en la democracia, podemos seguir trabajando ese tema. Si no, no hay otra forma. En estos 10 minutos que nos quedan, Faride, hablar un poco de deuda y cómo va a tener que ser el Estado, quizás estrategias para hacer frente al complemento del fisco. ¿Estarías tú de acuerdo con apoyar la contracción de deudas a nivel bilateral y multilateral para hacer frente a la pandemia? Hay que hacer necesariamente, nosotros tenemos que aumentar el nivel de recaudación del Estado porque necesita eso, pero también necesitamos el financiamiento de organismos internacionales. En eso estamos claros. No sabemos hasta cuándo vamos a lidiar con el impacto del COVID, pero sí es importante que antes de hablar de nuevos financiamientos, redefinamos cómo la deuda que tenemos ahora podemos renegociarla. Eso es importante. Ahora eso sí es importante, que se renegocie en el mercado internacional todas las deudas que tenemos bajo esquemas que faciliten más el pago y reduzcan intereses para la República Dominicana. Es un momento crucial, va a haber una contracción mundial y nosotros podemos hacerlo en este momento. El gobierno dominicano debe tomar las riendas y hacerlo lo más pronto posible. Eso fue también una de nuestras propuestas que hicimos el día 30 de marzo, de gestión, no solamente la gestión en los organismos internacionales, sino la renegociación de todas las deudas que tenemos, incluyendo los bonos soberanos. Faride, el tema de migración también es sumamente importante, sobre todo para el control de la pandemia. Nosotros tenemos una ley de migración que data del año 2004 y la Estrategia Nacional de Desarrollo pide una actualización al respecto. Desde tu posición como eventual senadora del Distrito Nacional, ¿qué harías al respecto con el tema migratorio? ¿Cuál sería tu propuesta? Mira, el tema migratorio implica un desafío en momentos del COVID en el mundo entero. Yo hablaba ahorita del concepto salud global, y es precisamente por eso, porque nosotros tenemos que redefinir acciones conjuntas a nivel mundial para tener una vigilancia epidemiológica que nos alerte y que haga que nuestros científicos, nuestros investigadores sepan inmediatamente a qué podemos enfrentarnos. Fíjate que el virus llega a República Dominicana desde Europa, a través de ciudadanos que ingresan a la República Dominicana y donde todavía no se sabía ni siquiera en Italia cuáles eran las repercusiones de esto, y luego se comienza a propagar. Entonces yo pienso que ese es otro de los desafíos, pero la salud global tenemos que volver a poner sobre el telón, sobre el debate, el tema de la salud global, iniciar acciones conjuntas. Tenemos que cumplir la ley de migración. Tenemos que cumplir la ley de migración que no solamente es para las fronteras, sino para nuestros puertos marítimos, para nuestros aeropuertos, hacerla valer y tener una vigilancia epidemiológica constante que corresponde al Ministerio de Salud Pública. Faride, en estos últimos 5 minutos que nos quedan, quisiera abordar contigo un mensaje para los jóvenes empresarios dominicanos que están ahora mismo atravesando esta pandemia, que tienen la necesidad de escuchar de sus líderes políticos su opinión, sus perspectivas al respecto de cómo enfrentar, de cómo quizás tener esa mano amiga desde el Congreso. Y quisiera darte esta oportunidad para ir ya cerrando nuestra conversación. Mira, yo, más que dar consejos, porque más que dar consejos, a mí me gustaría hacer un llamado realmente a que hagamos juntos el nuevo país que queremos. Tenemos que construirlo juntos, hay que invitarlos a todos los sectores, a los microempresarios, a los empresarios, a ser parte de esta gran concertación nacional, a hacer un llamado al gobierno dominicano de que no está solo, de que tenemos que construir soluciones conjuntas y vamos a insistir en eso, de que esto nos afecta a todos, que la solidaridad se impone, que necesitamos un país más justo, más solidario, más empático, más proactivo en la búsqueda de soluciones, sin diferencias, solamente pensando en la salud de la gente, que es lo prioritario, que con la salud podemos pues buscar las soluciones a todo el impacto que tiene en materia educativa, en materia laboral, en todo. Pero sin salud no podemos trabajar. Yo creo que hay una nueva República Dominicana después de esto y que esa nueva República Dominicana necesita del trabajo de sus mejores hombres y mujeres y que lo hagamos juntos, una gran concertación para lograr esa transformación.